Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, que el amor de Dios Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Ahora, el mensaje del día de hoy está basado en Santiago 3, y se titula Que te influya el cielo y no el infierno. Que te influya el cielo y no el infierno. Ahora, todos sabemos, ¿verdad?, que tanto el cielo como el infierno son lugares y no son personas, ¿verdad?, que nos pueden hablar. Pero uso este lenguaje en el título por lo que llega a decir, ¿verdad?, Santiago capítulo 3. Entonces, vayamos allá y leamos la exhortación que se nos hace como cristianos, que debemos dejarnos influenciar por el cielo y el bien y no por el infierno y el mal. Entonces, Santiago 3, ¿ya lo tienen ahí ustedes? Santiago capítulo 3, comenzando desde el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O en otras palabras, es decir, seremos juzgados con mayor severidad. Dice versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, aquí solamente quisiera hacer un paréntesis, por lo que dice aquí el versículo 2 acerca del varón perfecto es el que no ofende en palabra. Porque conste, vea, que no está hablando de ofender por decir la verdad como maestro. Acuérdense que los fariseos se llegaron a ofender con Jesús, ¿se acuerdan? Que ellos llegaron a ofenderse, ¿verdad? Que hasta los discípulos dijeron, oye, se ofendieron, ¿verdad?, por lo que decía Jesús. Pero ellos se ofendieron porque él como maestro les decía la verdad, aunque sonara dura, ¿verdad? Les decía la verdad, no les negaba la verdad, pero ellos como no querían cambiar, por eso se ofendían. Entonces, aquí estamos hablando de personas, incluyendo maestros, porque en el contexto está lo de los maestros en el versículo 1. Entonces, aquí estamos hablando de personas que ofendemos por no refrenar nuestra lengua. Ahí está hablando, vea, ahí en el versículo 2, si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, se está refiriendo, vea, ¿por qué? Porque sí sabe refrenar su lengua. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que dice Santiago 1:26, hablando de eso de refrenar la lengua? Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es interesante, ¿no? Como desde el versículo 1 ya mencionaba eso de refrenar la lengua. Entonces, si a eso se refiere ahí, vea que entonces que dice el varón perfecto es el que no ofende en palabra. Sabemos que el Señor Jesucristo era perfecto, pero si él ofendía no era porque la intención de él era ofender, sino porque era decir la verdad. Pero ellos se ofendían, ¿por qué? Porque no querían cambiar. Entonces, vean, las verdades, vean, que diga un maestro pueden doler, pero no están diseñadas para ofender, sino para enseñar y corregir. Como dice Eclesiastés, si pueden ir conmigo, Eclesiastés. ¿Dónde se encuentra Eclesiastés? Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 y 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 y 11. Es interesante aquí cómo termina este libro diciendo, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones, dice, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, por un lado, se trata de decir cosas de una manera agradable, pero obviamente tienen que hacer su labor. Es decir, como dijo Dios, ¿verdad? Mi palabra no volverá vacía, ¿verdad? Entonces, entonces después de aclarar eso, Santiago nos va a dar 3 ilustraciones comparativas de cómo la lengua, aun siendo chiquita, puede provocar mucho. Entonces ahí pueden ver en Santiago capítulo 3, versículo 3. Entonces voy a pedirle a
si puede ponerme la primera ilustración, que es la primera ilustración que pone Santiago. Entonces, ¿qué dice en el versículo 3? He aquí nosotros ponemos freno, ¿verdad? Freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Cuántos se han subido a un caballo? ¿Cuántos han subido? Ok, a un burro, ¿no? No sé si yo a los dos o nada más a caballo, pero me acuerdo cuando fuimos, mi esposa y yo, cuando tuvimos, ¿cómo se llama? Nuestra luna de miel, fuimos a Puerto Vallarta y luego fuimos a un paseo de caballos. Ella se burlaba de mí porque a mí me tocó un caballo chiquito, entonces se veía así bien medio raro, ¿no? Y ella muy elegante en el caballo Pero si se fijan, entonces el tamaño del caballo y el tamaño del freno, si piensen en eso, el tamaño del freno con relación al caballo, porque después va a poner otro ejemplo. Entonces el versículo 4 es la siguiente ilustración que va a poner. Dice el versículo 4, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, por un lado también se le llama timón a esto, ¿verdad? Así y por otro lado también eso de atrás. Entonces ese es un barco no tan grande, pero ustedes saben cómo hay unos barcos gigantescos. ¿Cuántos caballos no cabrán en unos barcos así grandotes? Entonces yo nunca he ido a un crucero, pero cuando uno ve las fotografías o los videos, se ven enormes, gigantescos. Entonces imagínense el tamaño del caballo y el tamaño del freno. Aquí imagínense el tamaño de un barco y el tamaño del timón. O sea, con relación a eso, el timón más chiquito en comparación al cuerpo de lo que es entonces otra vez está hablando de que como algo tan chiquito puede, ¿verdad?, manejar mucho, ¿verdad?, o puede provocar mucho, ¿verdad?, así como en el caso del caballo, ¿verdad?, que uno usa los frenos para controlarlo. Y luego el versículo 5 sería el siguiente. ¡Wow! Algo muy feo. Dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El freno del caballo, el tamaño del timón, el tamaño del barco. Ahora el tamaño de una chispa y el incendio, son acres y acres, ¿no? Y hectáreas que llegan a encenderse. Y cada año pasa eso, ¿verdad? Cada año escuchamos en las noticias, y como mucho en el oeste, llega a haber unos incendios forestales enormes, pero enormes, ¿ya? Y todo por una chispa, ¿ya? Entonces entonces lo está comparando ¿qué? Con la lengua. O sea, que como lo que puede provocar la lengua, tan chiquito el miembro entre nosotros, ¿verdad?, pero bien, ¿verdad?, que puede provocar bastante. Entonces, puede apagarlo. Gracias por las ilustraciones, ¿ya? Apagar el fuego. Ya me estaba dando calor así en la nuca. Dice, la lengua. Entonces, antes de continuar el versículo 6, quería decir esto. La lengua bajo la dirección de Dios puede enseñar, consolar, motivar, animar y hasta llevar el evangelio de Jesús para la salvación eterna de muchos. Sí, usada así la lengua de una manera perfecta. Pero la misma lengua, si no la refrenamos, puede hacer mucho daño, como a continuación indica Santiago. Porque Santiago se va a enfocar más en lo negativo de lo que llega a ser la lengua. Entonces el versículo 6, todavía no lo tengo aquí, pero el versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Y ella misma, dice, es inflamada por el infierno, o en otras palabras, influenciada por el mal, ¿no? Entonces, ¿es cierto o no es cierto, hermanos, eso de que la lengua puede hacer mucho daño? O sea, imagínense cuántos pecados no se pueden hacer con la lengua, ¿no? Me refiero de mentir, chismear, maldecir, tantas cosas.
y destruye amistades, destruye familias, destruye hasta las guerras y todo eso, que ya después Santiago en otra ocasión empieza a decir acerca de las guerras. Y todo, vea, ¿por qué? Porque todo con el habla se puede utilizar mal. Ahora, obviamente, ya ahora en la época moderna, ya no nada más es el hecho, ¿se acuerdan que es, la palabra de Dios dice, vea, que lo que uno habla, vea, no es del corazón? Pero ya el día de hoy ya no nada más utilizan la lengua para mal, sino también sus pulgares. ¿A qué me refiero? Vea, a las redes sociales y todo, y dicen unas cosas, pero terribles, que provocan cosas tremendas. Entonces, la lengua también es un mundo de maldad, como dice aquí. Entonces, uno tiene que saber ¿qué? Refrenarla. No nada más frenarla, sino refrenarla. ¿Por qué? Porque puede ser hasta influenciada, como aquí dice, ella misma es inflamada por el infierno, o en otras palabras, influenciada por el mal. Ahora sí, puedo poner la siguiente ilustración, por lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Comenzando el versículo 7. Fíjense lo que dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces, esto es una ilustración como que, ¿por quién te vas a dejar guiar, verdad? ¿Por el cielo, verdad? ¿O por el infierno, verdad? El mundo de maldad. Entonces, versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y luego que dice ahí, hermanos míos, esto no debe ser así. Vea bien claro, esto no debe ser así. Después de quitar la ilustración. Pero entonces uno puede ver que como después Santiago va a poner 3 o 4 ejemplos. Yo el primer ejemplo que pone y el último lo junté en uno solo. Pone estas ilustraciones del versículo 11 y 12. Entonces le voy a pedir a Caleb si me puede poner la primera ilustración, la que sigue. Ok, entonces fíjense lo que dice el versículo 11. ¿Acaso, o sea, después de que dice, hermanos míos, esto no debe ser así? Ahora, obviamente, cuando dice esto no debe ser así, está diciendo que ¿de qué lado tenemos que ponernos? Del lado del bien, ¿verdad? Y no utilizar nuestra lengua para mal cosas. Dice el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Cuál es la respuesta a eso? No, ¿verdad? No. Ahora ustedes pueden saber cómo en el caso de la tierra, ¿verdad? Como las fuentes de agua, ¿no? ¿Cuántos unos han ido a un ojo de agua? Y así, fresca, rica y todo eso. Ahora también hay unos ojos de agua que están en calor, ¿verdad? También se han ido tal vez a esas. Pero la cosa es de que entonces uno va hacia una fuente y rica y dulce, entonces los ríos, ¿verdad? Los arroyos, ¿verdad? Y todo eso, porque acuérdense que llueve y se va, entonces se filtra la tierra, de la tierra ahí están los ríos, los arroyos, y luego desciende al mar. ¿El mar qué es? ¿Es salado o dulce? Pues es salado, ¿no? Ahora, yo no lo he visto, pero no sé si ustedes han visto, por ejemplo, el Potomac, el río Potomac. ¿Qué viene siendo? ¿Dulce o salado? Dulce, ¿verdad? Porque es río. O sea, y luego, pero va hasta dónde llega el Chesapeake Bay y todo eso, ¿no? O sea, todo eso, ¿hasta dónde llega? Hasta el mar, ¿verdad? El mar es salado. Entonces, hay una parte de donde se puede ver cuando, ¡pum!, se topan. Y entonces se topa y se ve la diferencia entre lo que es el agua dulce y el agua salada. Entonces, antes de que ya se llegue a disolver todo eso, se ve la rayita de lo que es dulce y salado. ¿Usted qué prefiere, dulce o salado? Dice, bueno, depende de la lengua de cada quien, ¿verdad? Depende de la lengua. Pero entonces aquí pone eso, entonces diciendo, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No, ¿verdad? Entonces está dando ilustraciones para dar a entender que no tiene sentido. Si ellos digan, o sea, no tiene sentido que con nuestra misma lengua hablemos bien y que con nuestra misma lengua hablemos mal o la utilicemos para mal. No tiene ni siquiera sentido. El siguiente ilustración
Dice versículo 12. Ya escuché unos, esta es mi fruta favorita. ¿Qué son? Higos, ¿verdad? Son higos. No los compren en lata ni eso que en galletas, no, así, fresquecitos. Dice versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, ¿verdad? O la vid, higos. Entonces aquí en el caso de me acuerdo cuando a veces damos así una vuelta así por la cuadra, pero por la colonia, y es de 2 millas, y por ahí alguien tiene así un árbol para que lo agarren y todo eso. Y luego de repente el vecino, porque hasta le llegaron las ramas a él llenas de higos y todo eso. Y el vecino lo que hizo fue mochar la rama. Y dije, no, ¿cómo es posible? Porque estaba llena de higos. Y él, en vez de pensar de que, ay, pues sí, higos, ¿verdad? Él lo cortó. Y le digo, no. Entonces dice, no sé, ¿cuántos de ustedes han probado higos? Porque capaz de que muchos no han probado higos, hermanos, están riquísimos, dulces, oh, bien ricos. Entonces, ¿sabían ustedes que es aparte del árbol de la ciencia del bien y el mal y de la vida, es el primer árbol que se menciona en la Biblia? ¿Sí? ¿Se acuerdan con qué se taparon Adán y Eva? Con hojas de higuera. Entonces, por lo menos sabemos que estaba ahí luego, ¿verdad? En aquel entonces. Entonces, sí, o sea, la higuera no puede producir aceitunas. ¿También cómo se le llama a las aceitunas? Ya, olivos, vea. ¿Ustedes las han probado? Es definitivamente diferente el sabor, ¿no? Y luego la tercera es o la vid higos, entonces la siguiente ilustración. O la vid, higos, entonces la vid no puede producir higos, ya, aunque los dos son dulces, son completamente diferentes su sabor, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han probado uvas? Ya sería mucho ver si no hubieran probado uvas. Me acuerdo que una vez fui a El Salvador y había una hermana ya grande de edad y era media comediante, ¿no? O sea, pero hacía chistes y todo eso. Y entonces, porque obviamente, pues yo soy de México y vivo aquí en Estados Unidos, pues ya fui a El Salvador y ustedes saben cómo, pues de país a país, pues a veces hay comida diferente o fruta diferente. Yo me acuerdo, por ejemplo, ya en El Salvador y todo eso, con los hermanos aquí, yo no sabía, pero por ejemplo, yo de niños, mi mamá le gustaba mucho comprar latas con cashews, con los cashews. Y yo nunca sabía de dónde venía. Hasta que ya supe de él, Marañón. Y que como ahí arribita ya tiene, o sea, arribita o abajo, como usted lo tenga la fruta, ahí está, de ahí salen. Entonces yo no sabía. Entonces yo cuando fui para allá, entonces una vez, entonces yo creo haciendo eso, pero a la mera hora chiste, una hermana, como le digo, anciana, ya estaba yo esperando ahí en la noche, después del culto, fuimos a una casa y ella vino a mí, hermano, ¿usted conoce esta fruta? Y era una uva. Entonces todo risa y risa, porque como que si yo no sabría lo que era una uva, ¿verdad? Pero ahí está, entonces la uva, la vida no va a producir higos. Entonces continúa ahí el versículo 12 diciendo, que ya puede quitar la ilustración, ¿verdad? Porque como que les está dando hambre. Dice, así también, y vuelve casi como a repetir la primera ilustración, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, o sea, ya respondiendo a la pregunta, porque antes lo hizo en forma de pregunta. Entonces, hermano, está dando a entender aquí, Santiago, no tiene sentido, hermanos, que utilicemos ya nuestra lengua para bien y nuestra lengua para mal. ¿Se acuerdan que Apocalipsis dice, vea, porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca? Entonces, si andamos haciendo eso que con las dos cosas, como dijo él, hermanos míos, esto no debe ser así. Porque entonces si hace eso, entonces usted es tibio y entonces en ese caso le va a dar asco a Dios. Le vomitará de su boca, dice. Ahora enseguida, en sus Biblias pueden que vean este título, en sus Biblias, en Santiago 3, que dice la sabiduría de lo alto. ¿Sí lo ven? Entonces, pero en realidad continúa con el tema de hoy, que es que te influya el cielo y no el infierno. Pero aquí vemos que entonces no solo afecta nuestra lengua, sino también nuestras obras.
es decir, lo que hacemos. Entonces, la primera parte era pura lengua, pero aquí ya está hablando del resto de nuestra conducta. Entonces, Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, si se fijan, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os jactéis ni mintáis con la verdad. Dice, porque contra la verdad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y luego ¿qué dice? Diabólica. Sí, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, no nada más que no puede afectar la lengua, sino también nuestros hechos, nuestros actos, nuestras obras. Y eso no debe ser así. Entonces, y aunque cuando habló de la lengua, solo habló, si se fijaron, solo habló cosas negativas, aquí va a terminar con el tema de manera positiva. Y con esto terminaremos. En el versículo 17 y 18, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Bueno, entonces piensen en nuestros hechos, en nuestros actos y en nuestra lengua. Es primeramente pura, después pacífica, luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿verdad? Sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, no tenemos una máscara, ni hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿verdad? Entonces, que te influya el cielo, ¿verdad? Y no el infierno, como acá lo dice hasta el mismo diablo. Que no pase eso, ¿verdad? Sino que sea Dios, ¿verdad? Que sea Dios el que te influya. Acuérdense que la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 8, que los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ya para pasar para la invitación, quiero decirles, ¿verdad? Si hay alguien aquí, ¿verdad? Que todavía no es parte de la familia de Dios, si hay alguien aquí, ¿verdad? Que todavía no ha obedecido el Evangelio, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, pues puede ser, ¿verdad? El día para entonces uno pasar a ser parte de la familia de Dios, ¿verdad? Entonces, si tú crees en el Evangelio de la paz de Dios, ¿verdad? Que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, que era lo que nos causaba ser enemigos de Dios. Entonces, Él los perdona. Entonces, pero eso sí, de que tú te arrepientas, confieses tu fe en Él, que tú también te bautices, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Entonces, déjanos saber, ¿verdad? Si entonces el día de hoy quieres bautizarte, ¿verdad? Para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Cuando el hermano, ¿verdad? El hermano que dirige los cantos, te lo indique. Gracias, Dios los bendiga.